Granada encierra en sí un misterio de siglos. Con su viejo nombre de Ilíberis, o el más reciente de Granada, ha atraído siempre como un imán poderoso a gentes de diversas civilizaciones. Los restos de la vieja muralla ibérica, así como los de la época romana sacados a la luz por los hallazgos arqueológicos del Albaicín, son testigos mudos de esta realidad milenaria oscurecida por la invasión musulmana, que después la abrió a su vez a nuevos horizontes culturales, dejando en ella una huella imborrable. Aposento de múltiples culturas que se perciben en la heterogénea convivencia que se evidencia en el Concilio de Elvira, celebrado en esta ciudad a inicios del siglo IV. Una sociedad plural, pagana, judía y cristiana. Todo ello sale a relucir en la obra Aprobación y Defensa del Concilio Iliberritano que Fernando de Mendoza escribió en el siglo XVI. Un perfecto y elegante neolatín que la autora de este libro, Granada y el Concilio de Elvira en Fernando de Mendoza, ha traducido al español. Fernando de Mendoza lanza una ojeada histórica sobre la ciudad desde sus más remotos tiempos. No como una historia hilvanada y pretendidamente contada, sino mediante pinceladas que se desprenden de los hechos que narra. No faltan las alusiones a otros eventos como el de su reconquista, en la que participó toda la saga de los Mendoza desde el propio Marqués de Santillana hasta el Conde de Tendilla. Aflora también en este libro, al presentar la figura de Mendoza, el famoso tema de los libros plumbios del Sacromonte, por la amistad que le unía con el arzobispo de Granada, a la sazón don Pedro de Castro. Todo ello emerge y se desarrolla en torno al Concilio de Elvira, tantas veces denostado a lo largo de la historia y tantas veces reivindicado. Quizás nunca mejor en este caso, ni con mayor precisión y acierto que por la pluma de Fernando de Mendoza. Fernando de Mendoza, nacido en Madrid de la importante familia de los Mendoza. Su padre, don Juan Hurtado de Mendoza, poseyó la antigua casa de Mendoza en Madrid. Fue regidor de su villa nativa, que le nombró por su procurador de Cortes, para las que el emperador Carlos V celebró en Valladolid año de 1544. Y concluidas, mandándole su majestad que pidiese gracias, solo pidió que le concediese poner el escudo de armas de su patria, la corona imperial. Quiso posponer el acrecentamiento de su persona al honor de la villa de Madrid. Estaba dotado de gran inteligencia y excepcional facilidad para todo tipo de estudios, en los que sobresalió entre sus compañeros desde su más temprana edad. Escritor de vastos conocimientos y extraordinaria habilidad para exponerlos, nació y murió en Madrid. Fernando de Mendoza fue un gran jurisconsulto y escritor español del siglo XVI. El legado que nos ha transmitido, plasmado en un amplio y profundo escrito, sigue siendo un importante referente para un tema de interés permanente como es el Concilio de Elvira, que por otra parte mantendrá siempre ligado el nombre de Fernando de Mendoza inevitable y felizmente a la ciudad de Granada. La segunda parte contiene la obra original de Fernando de Mendoza en su libro primero. La dedica exclusivamente al Concilio de Elvira, empezando por la reivindicación de la ciudad de Granada como sede del mismo, con una exposición exhaustiva de sus orígenes y de su historia. Trata la importancia de este concilio, los 81 cánones que contiene, los obispos participantes y otros detalles de menor importancia. Ante este panorama considero interesante dar un paseo virtual por los dos focos de atención que presenta el libro. Por un lado, el autor Fernando de Mendoza y su relación con Granada, y por otro, la vieja ciudad iliberritana, sede del concilio, que ha sacado a la luz la arqueología. Sobre el Concilio de Elvira del siglo XVI son 12 capítulos escritos en latín, presentados en edición bilingüe. Lo más interesante al respecto es la documentación que aportan las 9 cartas que se conservan en la abadía del Sacromonte, enviadas por don Fernando de Mendoza a don Pedro. Granada y el Concilio de Elvira en Fernando de Mendoza. La admiración y estima que Fernando de Mendoza siente por la ciudad de Granada salta a la vista desde las primeras páginas de su libro. Nada mejor para demostrarlo que sus propias palabras dirigidas al Papa Clemente VIII. En efecto, hay que tratar de la grandeza y celebridad de la antigua ciudad iliberritana.
Es tan grande la antigüedad de la ciudad iliberritana y del concilio celebrado en ella, que incluso el propio nombre de uno y otra han sido prácticamente devorados y borrados del recuerdo por la injuria y el transcurso de los tiempos, por lo cual sucede que unos lo denominan con unos nombres y otros con otro. El emplazamiento de esta antigua ciudad lo ocupan en la actualidad los granadinos. Entiendo por estos a los habitantes de la ciudad de Granada, noble cabeza del reino de Granada, celebérrima no solo por el título de reino, sino también por ser una circunscripción jurídica de toda la Bética. En consecuencia, el monte de Elvira y la puerta de la ciudad de Granada, llamada por sus habitantes de Elvira, parece retener claramente el étimo de la antigua ciudad. Cuadro genealógico perteneciente a la familia encabezada por don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana. Don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, 1398-1458. Ostentaba el cargo de capitán general de las fronteras de Granada. Intervino en su reconquista en las campañas de 1438 y 1455 bajo el reinado de Enrique IV. Su hijo Íñigo López de Mendoza y Figueroa, 1419-1479, participó también junto a su padre en las de 1438. Hacia 1455 intervino en nuevas conquistas. Por los servicios prestados, el rey Enrique IV lo nombró primer conde de Tendilla. Era el segundo hijo del marqués de Santillana. Pedro González de Mendoza, el gran cardenal. Quinto hijo del marqués de Santillana, participó en la Guerra de Granada. El escudo nobiliario con divisa Ave María de los Mendoza era respetado en toda España. En enero de 1492 alzó el pendón de Castilla sobre las más altas torres de la Alhambra, junto con su sobrino el Gran Tendilla, y bendijo la ciudad recién conquistada. Ambos acompañaron también a los reyes católicos en la entrega de las llaves de Granada por parte de Boabdil. Aflora también en este libro, al presentar la figura de Mendoza, el famoso tema de los libros plumbios del Sacromonte, por la amistad que le unía con el arzobispo de Granada, a la sazón don Pedro de Castro. El día 16 de abril del año 1600 tiene lugar la apertura de un sínodo episcopal convocado para tratar la cuestión de la autenticidad de las reliquias de Valparaíso y de la Torre Turpiana. La autenticidad queda certificada. En esta asamblea participó San Juan de la Cruz, que residía en la sazón de Granada, en el Carmen de los Mártires. Segunda parte. Texto, traducción y notas. Granada, Antigua Iliberri, sede del concilio iliberritano celebrado en el Albaicín. El Albaicín, ocupado hasta el siglo IV o V después de Cristo. Desde el siglo VIII al X sufre un retroceso. En el siglo XI, época cirí, se produce una gran ampliación en la Alcazaba Cadima. En el siglo XIII surge un extraordinario crecimiento con la llegada de poblaciones adyacentes. En época moderna experimentó una notable depauperización y quedó englobado en el barrio de San José, junto a su iglesia, relegado a segundo término porque la población se desplazó hasta La Vega, situada en lugares extramuros. En el siglo XVII adviene una decadencia que le lleva a su fisonomía actual. Concilio Iliberritano. El concilio de Elvira, Iliberri o Iliberris, actual barrio granadino del Albaicín. Se celebró en esta ciudad romana a inicios del siglo IV, y a él acudieron presbíteros y obispos de todas las provincias de Hispania en representación de sus respectivas iglesias. En los 81 cánones de sus actas, las más antiguas conocidas en la cristiandad occidental, ofrece una panorámica extraordinariamente detallada y realista del cristianismo peninsular, y son, con diferencia, nuestra principal fuente para el conocimiento de la Iglesia y la sociedad hispana del Bajo Imperio. La sede del concilio.
La Iliberri ibérica era en ese momento la Florencia iliberritana romana, con categoría de municipio, la segunda clase más alta de una ciudad romana. ¿Cuál fuera este pueblo? Claramente lo pregonan 10 de las 22 inscripciones auténticas registradas en la Alcazaba. Bajo el dominio romano acuñó moneda, y en ella se celebró el importante concilio del siglo IV. El primer descubrimiento conocido de vestigios romanos se verificó en 1540, en una casa situada cerca del aljibe del rey. Era un cipo cilíndrico de mármol que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Granada. Su epígrafe dice así: A Furia Sabina Tranquilina Augusta, esposa del emperador César Marco Antonio Gordiano, Pío Feliz, el devoto orden del municipio florentino y liberritano, erigió este monumento con dispendio público por decreto de los decuriones. Al demoler en 1621 una casa junto al aljibe del rey, hallaron grandes vestigios de antiguas construcciones, columnas y basas de mármol negro, grandes losas, una de las cuales sirvió de pie para la cruz de la cercana placeta de San Nicolás, y se decía que habían visto una pila bautismal. También se hallaron muchas monedas de cobre y plata romanas de la República y de Alto Imperio, y una que se creía ser de Mérida. En excavaciones del solar donde actualmente se ubica el Carmen de la Concepción, según los arqueólogos Gómez Moreno y Sotomayor, se descubrió el foro de la ciudad romana de Granada, un edificio público de gran amplitud, donde espaciábase a cielo descubierto un área enlosada de mármol, y sobre ella se distribuían estatuas con sus pedestales, que consignaban dedicaciones del municipio de Iliberri en honor a emperadores y patricios ilustres. En la Alcazaba y el Albaicín se han hallado restos abundantísimos de cementerios, trozos de vía romana, vasijas, tejas y ladrillos, inscripciones, fragmentos de estatuas, capiteles y columnas de mármol cuya grandeza atestigua la importancia de esta ciudad, que ocupaba en el Albaicín las demarcaciones de las actuales parroquias de San Nicolás, San José, San Miguel y San Juan de los Reyes, teniendo como centro la hoy llamada Placeta de las Minas. Después de presentar a los obispos y tratar otros detalles de menor relevancia, Fernando de Mendoza ofrece en el capítulo 11 una semblanza de los obispos asistentes al concilio. El obispo Félix de Guadix, Valerio de Zaragoza y sobre todo Osio, obispo de Córdoba, aparecen tratados con más extensión, quizás por poseer mayor abundancia de datos. Tras este paseo virtual por la obra de Mendoza y los lugares que pisaron los obispos de Elvira, regresamos al Albaicín, lugar donde se celebró el Concilio de Elvira.